Buenos días a todos y gracias por permitirnos participar en el noveno Congreso Internacional de Educación y Pedagogía con esta ponencia titulada La argumentación escrita en lengua materna L1 y lengua extranjera L2, modelos teóricos para su estudio, a cargo de Neira Loaiza Villalba, doctora en Ciencias de la Educación de RUDE Colombia, Gustavo García Botero, doctor en Ciencias de la Educación de la Universidad Libre de Bruselas, y quien les habla Alexandra Botero Restrepo, candidata a doctor en Ciencias de la Educación de RUDE. Los tres hacemos parte del grupo de investigación ESAPIDEX B, categoría MinCiencias, de la Universidad del Quindío. Iniciamos esta presentación con una breve aproximación al término de la argumentación. Weston nos dice que dar un argumento significa ofrecer un conjunto de razones o de pruebas en apoyo a una conclusión. Van Emeren y Grotendorf nos dicen que el discurso argumentativo nacería de un conflicto que se busca resolver. Por su parte, Ramírez nos dice que la argumentación es un acontecimiento comunicativo afectado por factores sociales, psicológicos y culturales, entre otros. Y finalmente, Vega y Olmos afirman que la argumentación es un procedimiento mediante el cual una persona convencer a otras para que hagan o crean algo por las consideraciones, evidencias, razones aducidas. Son varias maneras de ver la argumentación que nos hacen pensar en la siguiente pregunta. ¿Qué modelos argumentativos pueden aplicarse para evaluar la producción escrita argumentativa en lengua materna L1 y lengua extranjera L2? Y para dar respuesta a esta pregunta, consideramos que los modelos argumentativos pueden ser la respuesta y por tal razón vamos a abordar argumentativos. Serían las reglas de la argumentación de Tullman, las secuencias de Adam, la lingüística textual de Van Dyck, la arquitectura textual de Poincaré, las técnicas argumentativas de Perelman y la retórica contrastiva de Liu y Fourneau. Iniciamos con el modelo argumentativo de Tullman. Este modelo está establecido por 6 elementos fundamentales que interactúan de la siguiente manera. Se realiza una aseveración, que es la idea central de lo que se quiere demostrar, es decir, la tesis que se va a defender con base en unas razones que constituyen las evidencias, los razonamientos, los ejemplos para demostrar dicha aseveración. Estas razones están formadas por condiciones o hechos que son observables como una creencia, una premisa aceptada como verdadera dentro de una comunidad, por ejemplo, las estadísticas, las citas, los reportes, las evidencias físicas, etc. Otro elemento que entra en acción es la garantía, que entre las razones y el respaldo. Las garantías no son ningún tipo de premisa, son una forma explícita del paso inferencial involucrado al derivar una conclusión aseveración a partir de una razón. De tal manera que las garantías se expresan mediante una regla que permita de manera lógica el paso entre las razones y las aseveraciones. Seguidamente se tiene en cuenta el respaldo, que son otras garantías que permanecen detrás de las garantías principales que nosotros hemos establecido para demostrar su legitimidad. Es decir, que la misma garantía también necesita de un respaldo, aunque la diferencia entre estos dos es que la garantía apoya la aseveración, mientras que el respaldo apoya a la garantía. Es decir, el respaldo otorga nuevos ejemplos, datos, hechos que ayudan a probar la validez de lo que pretendemos demostrar. Las reservas establecerían los casos excepcionales con los cuales no se va a debatir, no vamos a entrar en cuestión. Un último elemento, pero no menos importante, son los calificadores que equivalen a términos que se utilizan para darle un cierto nivel de certidumbre o de validez a nuestros argumentos. Pasamos al segundo modelo que aborda las secuencias argumentativas de Adam. El autor aporta una noción a su modelo argumentativo bajo la existencia de esquemas prototípicos abstractos que son culturalmente transmitidos y agrupados en 5 secuencias textuales prototípicas principales.
la narrativa, descriptiva, argumentativa, explicativa y dialogal que interactúan en un texto. Es decir, el autor no considera la posibilidad de hablar de tipo de texto, ya que la complejidad de estos hace que sean diversos, por lo que no existirían textos puros en cuanto al tipo de texto que pertenecen. En otras palabras, al hablar de un texto narrativo, no podríamos asumirlo como puramente narrativo, pues contienen fragmentos comunicativos que pueden ser descriptivos, argumentativos, dialógicos, etcétera, por lo cual el autor prefiere aproximarse a la teoría textual en forma de secuencias textuales prototípicas que pueden combinarse en los textos. En lo que respuesta en lo que respecta a las secuencias prototípicas argumentativas, que son la que nos interesa en esta ponencia, el autor propone dos esquemas principales. El primero, denominado esquema de apoyo argumentativo de proposiciones, está a la base de toda aserción argumentativa, ya que es el respaldo el que permitiría el paso a la conclusión. El segundo esquema es el inferencial silogismo, que es el que está representado en este diagrama que presentamos. Para el autor, todo discurso argumentativo se sitúa en relación a un contradiscurso, que es una tesis anterior, que describe como una proposición argumentativa cero. Igualmente, el autor sostiene que defender una tesis o una conclusión viene a ser siempre defenderla contra otras tesis u otras conclusiones. Estas defensas se darían a través de unos datos, una proposición argumentativa 1, con la ayuda de unos soportes argumentativos, proposición argumentativa 2, que daría nacimiento a nuevas tesis producto de una conclusión, proposición argumentativa 3, moldeadas por unas posibles restricciones que el autor llama proposición argumentativa 4. El siguiente modelo corresponde a la lingüística textual de Van Dijk, quien propone un abordaje al análisis textual siguiendo tres niveles estructurales: la macroestructura, la superestructura y la microestructura. En el nivel de macroestructura no se consideran las conexiones aisladas entre oraciones y sus proposiciones, sino que centra su interés en las conexiones del texto a nivel global como un todo y aportan una idea de la coherencia global y del significado del texto. Un hablante debe de estar en la capacidad de deducir de qué se habló, cuál fue el contenido de la conversación, y debe ser capaz de deducir el tema a partir del texto. Este tema es a lo que Van Dijk denominó macroestructura. Una manera muy sencilla de comprender la superestructura en términos de Van Dijk es verla como el esqueleto de las partes que conforman el texto, una especie de esquema al que el texto debe adaptarse. Y con respecto a la microestructura, esta se refiere a una estructura de proposiciones. La microestructura, al indicar la estructura local del discurso, denota la escritura de las oraciones y las relaciones de conexión y coherencia que existe entre dichas oraciones. Desde el interaccionismo sociodiscursivo, Broncar nos propone su modelo de arquitectura textual, que él mismo define como un mil hojas de categorías macro, que son la infraestructura general del texto, los mecanismos de textualización y los de responsabilidad enunciativa. El primer mil hoja textual, la infraestructura general del texto, corresponde al nivel más profundo. En él se encuentran diferentes categorías como los tipos de mundo en los que se halla un mundo objetivo y real de la gente, un mundo subjetivo y un mundo social. Los discursos, por su parte, son vistos como actividades verbales de los seres humanos que promueven las formas de organización lingüística y a su vez organizan el pensamiento de la experiencia humana. Se reconoce el interactivo y el teórico. Las formas de planificación son descritas de tres maneras específicas. Las secuencias, que son las mismas descritas por Adam, de las que hablamos anteriormente, la narrativa, la descriptiva, la argumentativa, etcétera. Y, eh, y los guiones, script o guiones, que son segmentos donde la organización es lineal, es decir, su organización pretende contar los sucesos sin que el objetivo sea crear alguna tensión.
Las esquematizaciones, que corresponden al objetivo de informar, y responden a definiciones, enumeraciones, enunciados y reglas. En la segunda categoría se distinguen tres mecanismos: los de conexión que permiten marcar la articulación de la progresión temática del texto; los de cohesión nominal, que introducen temas y o personajes; mecanismos de cohesión verbal, que tienen como función la organización temporal y o jerárquica de los procesos verbalizados en el texto a través de tiempos verbales. Y tenemos el tercer milhoja textual, que está relacionado con los mecanismos de responsabilidad enunciativa, que centra su interés en quien habla y en la coherencia interactiva del texto. El argumentativo de Perelman se refiere principalmente a dos procedimientos, uno de enlace y otro de disociación. En cuanto a los procedimientos de enlace, que son los que presentamos en este diagrama, los autores entienden aquellos esquemas que permiten realizar uniones de elementos que son diferentes, permitiendo crear una solidaridad entre ellos, de manera que permita una estructuración o una valoración que puede ser positiva o negativa. Los primeros son los argumentos cuasilógicos, que son comparables con los razonamientos formales, lógicos o matemáticos, pero esta comparación es solo una apariencia, ya que los argumentos cuasilógicos son de naturaleza no formal, diferente a los matemáticos. Los argumentos basados en la estructura de lo real se caracterizan por hacer uso de aquellas fórmulas que permiten establecer una solidaridad entre juicios comúnmente admitidos y aquellos que se pretenden promover a través de los enlaces de sucesión y de los de coexistencia. En cuanto a los argumentos basados en enlaces que se fundamentan en la estructura de lo real, se podría afirmar que estos se basan en dos tipos de argumentos. El primero es el que tiene en cuenta el caso particular, que utilizan razonamientos como la argumentación por el ejemplo, el argumento por ilustración y el argumento por el modelo. El segundo tipo de argumentos en esta categoría tiene que ver con aquellos que se basan en el razonamiento por analogía, que sirve para la comprobación de las hipótesis. El segundo procedimiento del esquema argumentativo presentado por Perelman son los procedimientos de disociación, que se refieren a técnicas de ruptura que buscan separar, disociar o desolidarizar algunos elementos que suelen considerarse componentes de un todo. Todos estos modelos descritos anteriormente pueden ser empleados tanto para el estudio del análisis argumentativo de la L1 como de la L2. Sin embargo, presentamos a continuación un modelo que responde realmente a las necesidades propias del análisis textual argumentativo de los sujetos bilingües, que es el modelo de la retórica contrastiva presentada por Liu y Fourneau. La retórica contrastiva, caracterizada por comparar dos lenguas, utiliza diversos enfoques que permiten centrar el interés, bien sea en una de las lenguas o en ambas, según los intereses del investigador. Liu y Fourneau resaltan principalmente dos enfoques predominantes. El primero es el denominado Between Subject, que ha examinado principalmente la escritura en lengua inglesa de estudiantes no nativos y que compara y contrasta la producción escrita de sujetos nativos y no nativos. Y el segundo enfoque es within subject, eh, que busca principal y que responde principalmente a las necesidades de la retórica contrastiva actual. Se trata de un estudio intraindividual de la L1 y de la L2 del mismo sujeto bilingüe. Bueno, después de esta aproximación teórica a estos 6 modelos argumentativos, podemos concluir que la argumentación es una tarea ardua y poder evaluar un buen argumento requiere de un modelo que nos permita establecer criterios precisos y objetivos. Que existen varios modelos argumentativos que permiten operacionalizar y evaluar los textos académicos, y que los modelos argumentativos no se aplican exclusivamente a la lengua materna, como podemos ver, ellos pueden ser utilizados tanto para la lengua materna como para la lengua extranjera. Esta fue la bibliografía utilizada para esta presentación. Nuevamente, gracias por permitirnos hacer parte de este congreso.